Buen día, queridos alumnos. Les saluda la ingeniera Wendy Orozco. En esta oportunidad vamos a platicar acerca de temperatura y calor. Primero vamos a definir lo que es la temperatura. Es la medida de la energía térmica de una sustancia. Acá podemos ver entonces en la diapositiva un termómetro y acá en la siguiente diapositiva vemos cómo es que se mide la temperatura, que es por medio de un termómetro, ¿verdad? Estos son dispositivos utilizados para definir y medir la temperatura de un sistema. Acá podemos observar entonces un termómetro donde tenemos dos escalas, la escala Fahrenheit y la escala Celsius. También podemos, como habíamos dicho, como les acabo de explicar, ¿verdad? La temperatura la podemos medir en grados Celsius y grados Fahrenheit. Y en el sistema internacional, la unidad de medición es el grado Kelvin. Acá tenemos unas fórmulas que nos relacionan una escala con la otra. Por ejemplo, acá dice que la temperatura en grados Celsius es igual a la temperatura en grados Kelvin menos 273. Y la temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32. Estas son las dos fórmulas que nos sirven para poder realizar conversiones entre una escala y otra. Las escalas más empleadas para medir esta magnitud son la escala Celsius y la escala Kelvin, ¿sí? Entonces, un grado Celsius es lo mismo que un grado Kelvin. La única diferencia es que el cero en la escala Kelvin está a menos 273 grados Celsius. Acá podemos ver una comparación en las tres escalas. Mira, vemos acá en la escala Celsius o grados centígrados que cuando el termómetro está en menos 273, equivale a 0 grados Kelvin. Esto nos sirve entonces para ver la relación que tenemos entre una y otra. Acá les voy a realizar un ejemplo donde ustedes van a poder ver cómo se trabajan estas fórmulas para convertir a grados Celsius y Kelvin. Dice, un objeto tiene una temperatura de 50 grados Fahrenheit. ¿Cuál es su temperatura en grados Celsius y en Kelvin? De la fórmula, temperatura en grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Despejamos la temperatura en Celsius y eso nos queda 5 novenos por la temperatura Fahrenheit menos 32. Entonces, sustituimos valores, ¿sí? 5 novenos por la temperatura que nos da el problema es de 50. La colocamos acá, 50 grados Fahrenheit menos 32, y eso nos da un resultado de 10 grados Celsius. Después vamos a convertir estos 50 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Lo hacemos con la fórmula temperatura en Celsius más 273. Como acabamos de encontrar la temperatura en Celsius, que es 10, colocamos 10 más 273 y eso nos da 283 grados Kelvin. Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Dice el punto de fusión del plomo es de 327.3 grados Celsius. Exprese este en inciso A, grados Fahrenheit, y B, grados Kelvin. Vamos a convertir entonces los 327.3, lo vamos a convertir a grados Fahrenheit. Lo hacemos con la fórmula 9 quintos de la temperatura en Celsius más 32. Sustituimos acá valores, 9 quintos por 327.3 más 32, y eso nos da un resultado de 621.14 grados Fahrenheit. En el inciso B vamos a convertir a grados Kelvin. Lo hacemos con la fórmula temperatura en Celsius más 273. Y eso nos da entonces la temperatura en Celsius, que es 327.3 más 273, nos da un resultado de 600.3 grados Kelvin.
Acá podemos ver entonces, siempre explicando lo que son las escalas de temperatura, ¿sí? Que en la escala Celsius se asigna el valor 0 a la temperatura de congelación del agua, ¿sí? Es 0 grados. Y el vapor, que sería el punto de ebullición, son 100 grados Celsius. Acá lo podemos ver en este dibujo, ¿sí? Vemos acá punto de congelación que está aquí en 0 grados y el punto de ebullición que son 100 grados Celsius. Acá lo podemos ver también en estas fotos. Veamos acá que se está hirviendo agua, ¿sí? Entonces eso es el punto de ebullición del agua de 100 grados Celsius y eso equivale en Fahrenheit a 212. Y vemos en esta otra diapositiva el punto de congelación, que es 0 grados Celsius y eso equivale a 32 grados Fahrenheit. Después tenemos el concepto de equilibrio térmico. Dice, cuando dos cuerpos a distintas temperaturas se ponen en contacto, terminan igualando sus temperaturas. Entonces se dice que ha alcanzado el equilibrio térmico. A continuación vamos a ver un video y les voy a mostrar algunos instrumentos de medición de la temperatura, pero para ello deben irse a la opción herramientas, ¿sí? Veámoslo aquí en el puntero, deben irse a esta opción, teclean herramientas, les van a aparecer 3 opciones, entonces deben irse a la última que dice video a pantalla completa. Entonces me voy a trasladar a este lado donde les voy a indicar algunos ejemplos de lo que explicamos del punto de ebullición y lo que son los termómetros. Este termómetro que tenemos acá es un termómetro de mercurio, es el estándar. Vemos acá la escala Fahrenheit, ¿sí? Como lo mirábamos en la diapositiva, y de este lado tenemos la escala Celsius. También acá tenemos un termómetro digital, ¿sí? Que actualmente pues se están utilizando mucho más los termómetros digitales y ahí podemos ver ya que está en grados Celsius. Lo que explicábamos del punto de ebullición y el punto de vaporización del agua, cuando está a 0 grados, lo podemos explicar como cubitos de hielo, ¿verdad? Que el agua se convierte entonces, a 0 grados, se convierte en hielo. Entonces lo podemos ver con estos cubitos, se encuentra el agua a 0 grados Celsius. Y cuando está, acá tenemos agua hirviendo, ¿verdad? Bueno, aquí pues tal vez no lo logran ver ustedes, pero está pues el humito que sale, ¿verdad? Nos indica el punto de ebullición, que es 100 grados centígrados. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que es el video que les había comentado sobre lo que es calor y también vamos a explicar un poquito sobre las escalas de temperatura. Vamos a ver también a qué se refiere lo que es transferencia de calor, a qué se refiere los conceptos de conducción, radiación. Es muy bonito y muy interesante este video. Cuando se ponen en contacto dos cuerpos a distinta temperatura, el cuerpo más caliente cede energía en forma de calor al cuerpo más frío hasta que se igualan las temperaturas de ambos. Si no hay pérdidas, toda la energía cedida por el cuerpo caliente es absorbida por el cuerpo frío. Existen 3 mecanismos de transferencia de energía en forma de calor. En la conducción, mecanismo de calor típico de los cuerpos sólidos, las moléculas de las zonas más calientes vibran con mayor energía que las de las zonas más frías. El contacto entre moléculas transfiere energía hasta que se restablece el equilibrio térmico. En la convección, transferencia de calor causada por el movimiento de las partículas en un fluido o en un gas, las moléculas de mayor energía se difunden hacia las zonas más frías hasta que la temperatura es uniforme. Cuando calentamos un gas, las moléculas se expanden, disminuyen su densidad y se elevan.
Contrariamente, a medida que el gas se enfría, las moléculas se contraen, aumentan su densidad y caen. La radiación no requiere que los cuerpos que intercambian calor estén en contacto. Los objetos más calientes irradian energía en forma de ondas electromagnéticas que es absorbida por cuerpos más fríos, aumentando así su temperatura. Muy bien, entonces vamos a dar una pequeña conclusión, un pequeño análisis acerca del video que acabamos de ver. Como ustedes observaron, nos hablan acerca de lo que es el equilibrio térmico, la transferencia de calor. Vemos cuando un cubo de hielo se introduce dentro del café. Entonces, aunque el café es el que está a mayor temperatura, pero llegan a tal punto en que los dos tienen la misma temperatura. Eso se refiere a lo que les explicaba en la diapositiva de el equilibrio térmico, ¿verdad? Entonces, para poder nosotros transferir energía, transferir calor, el traslado se hace del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Podemos entonces observar que tenemos varias formas de poder hacer esa transferencia. Una podría ser por la conducción, donde nosotros vemos de que es cuando se transfiere calor de un cuerpo a otro, que sean sólidos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando una persona está calentando agua, ¿verdad? Entonces, o está cocinando algo en un sartén y el mango del sartén se empieza a calentar y si alguien lo toca, se puede quemar, ¿verdad? Porque está transfiriendo calor del sartén a la persona. Pero también tenemos otras formas, como es la conversión, que es lo que vamos a ver siempre continuando con nuestra presentación. Y también la otra sería la radiación, como vemos que el sol, ¿verdad? Nos irradia sol a la Tierra, ¿verdad? Algunos equipos como el microondas, ¿verdad? La televisión, ¿verdad? Que tienen radiación, entonces todo eso transmiten también un calor. También entonces podemos observar que tenemos varios ejemplos, ¿verdad? De temperaturas y tenemos varios ejemplos de transferencia de calor. También cuando nosotros, por ejemplo, calentamos agua, ¿verdad? Ahí se lleva a cabo el método, el que les comenté después de la conducción, cuando hervimos agua. Entonces las moléculas del agua, mientras empiezan a calentar, entonces primero van caminando despacito, pero mientras empieza a calentar van más rápido. Y eso entonces hace que se va transfiriendo el calor a toda el agua, ¿verdad? Hasta llegar a un punto de que evoluciona y sube hasta 100 grados. De la misma forma, cuando por ejemplo se enfría algo, ¿verdad? Se va bajando tanto la temperatura que se congela. Y ese sería el punto del hielo, ¿verdad? De congelación, que es a 0 grados Celsius. Entonces, vamos a continuar ahora con lo que es nuestra presentación. Y les voy a pedir que tecleemos la opción de Escape, ¿sí? Para que volvamos a nuestra diapositiva. Entonces acá tenemos el concepto de lo que es equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos a distintas temperaturas se ponen en contacto, ¿sí? Y terminan igualando sus temperaturas. Acá se dice entonces que se ha alcanzado el equilibrio térmico. Y como veíamos en el video, ¿sí? Tenemos acá lo que es el concepto de calor, que es la transferencia de energía desde un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura hasta otro de menor temperatura. Cuando ambos cuerpos igualan sus temperaturas, se transmite la energía. ¿Sí? Vemos acá una persona que se está calentando, ¿verdad? Que tiene acá una fogata y se está calentando las manos, ¿verdad? Con el fuego, ¿verdad? Que se está produciendo con la leña. ¿Cuáles son las unidades para que nosotros podamos medir el calor? Sí, el calor se mide en unidades de energía. Por tanto, en el sistema internacional, su unidad es el joules. Sin embargo, la unidad tradicional para medir el calor es la caloría. Y lo podemos entonces
identificar, lo podemos escribir con las letras CAL, que indican una caloría. Aquí tenemos lo que es la equivalencia en joules de lo que es una caloría, ¿verdad? Una caloría representa 4184 joules, o un joules es equivalente a 0.24 calorías. Acá podemos ver los tres mecanismos para poder transferir calor. Uno es por medio de la conducción, el otro es por la convección, como lo veíamos en el video, y por último la radiación. Entonces veamos en esta gráfica, aquí pues se presentan los tres tipos, ¿verdad? Lo que es la conducción, cuando la persona está tocando acá este sartén. Entonces acá se está transfiriendo calor del mango del sartén para la mano de la persona. La radiación que se está realizando, ¿verdad? Por el fuego. Y la convección que se realiza con el líquido. Vamos a ir viendo cada uno paso a paso. ¿Cómo se transfiere? Primero vamos a explicar entonces un poquito cómo se transfiere o cómo se transmite el calor. Siempre ocurre desde el punto más caliente al más frío. Vemos acá entonces en este dibujo como un cuerpo, el cuerpo A, que es el que tiene mayor temperatura, ¿verdad? Que lo tenemos en rojo, va a transferir calor al cuerpo B, que es el de menor temperatura. Y el primer proceso entonces para poder transferir el calor es la conducción. Este proceso, ¿sí?, de conducción dice que es por el que se transmite calor de un punto a otro y se llama conducción. Entonces se transmite energía térmica, pero no materia, ¿verdad? Entonces acá podemos ver en la diapositiva que hay acá un material, ¿verdad?, que está transfiriendo calor al resto de sus partículas, ¿verdad? Entonces vemos que conforme se va calentando, se van dispersando, ¿verdad?, las moléculas. Vemos acá, ¿verdad?, estas todavía no se han calentado. Entonces se van de acá para acá, de izquierda a derecha. Acá vemos también otro ejemplo de conducción. Cuando se está calentando, por ejemplo, el sartén, vemos que acá la parte de abajo del sartén se empieza a calentar y eso va a transmitir el calor al resto del sartén, a tal punto que cuando llegue acá también va a transferirle calor a la persona que lo está deteniendo. Aquí vamos a explicarles un poco sobre lo que son los materiales que son conductores térmicos. Entonces, estos materiales, los conductores térmicos son aquellas sustancias que transmiten rápidamente la energía térmica de un punto a otro. Por ejemplo, los metales, ¿sí? Los metales entonces los conocemos como muy buenos conductores térmicos. Y acá tenemos entonces varios ejemplos de metales. Ahora, los aislantes térmicos, ¿verdad? Son aquellas sustancias que transmiten lentamente la energía térmica de un punto a otro. Estos pues son lo contrario de los metales, ¿verdad? Por ejemplo, el vidrio, el hielo, el ladrillo rojo, la madera, el corcho. Y tenemos acá algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos madera, ¿verdad? Esta puerta de madera, las paredes de madera. Y acá también que esta persona quiere, ¿verdad? Se le transfiere mucho calor por este aislante. Ahora la otra forma de poder transmitir calor es por el método de convección. La convección es el proceso por el que se transfiere energía térmica de un punto a otro de un fluido, pero se refiere específicamente de un líquido o un gas, y es por el movimiento del fluido. Entonces, como miramos en el video, ¿verdad?, que teníamos ahí un líquido, o como mirábamos también en la presentación, cuando se está calentando agua. Entonces ahí se está transfiriendo calor al resto del agua, ¿verdad? Es totalmente en líquidos o en fluidos. Aquí tenemos entonces un ejemplo, ¿verdad? Aquí se está calentando agua, veamos, aquí está la estufa y aquí tenemos este recipiente, ¿verdad?,
que tiene agua caliente y agua fría. Entonces, el agua caliente va a ir poco a poco transfiriendo calor al resto del agua. Y este es el movimiento entonces que se sigue para realizar esa transferencia por el método de convección. El otro método que conocemos es el método de radiación, ¿sí? Es el proceso por el que los cuerpos emiten energía que puede propagarse por el vacío. La energía de los cuerpos emiten por este proceso que emiten los cuerpos por este proceso se llama energía radiante. Entonces, un ejemplo muy común es el sol, que va a irradiar la energía a la Tierra. Entonces lo podemos ver acá en la gráfica, cómo el sol está dando energía, ¿verdad? Para la Tierra, ¿sí? Y esto es muy importante para el ser humano, ¿verdad? La energía que nos brinda el sol, ¿verdad? La energía solar. Sí, este es un ejemplo pues bastante común, pero que es muy importante y muy claro donde nosotros lo podemos observar. Aquí tenemos también otras figuras, ¿verdad? Otra gráfica donde podemos ver la radiación, ¿verdad? Aquí que emite el sol, ¿verdad? Aquí tenemos que está la persona y entonces a esta persona le está llegando ese calor irradiado por el sol. Los cuerpos que absorben las radiaciones, pero reflejan muy pocas, se perciben como oscuros o negros y no reflejan ninguna. Entonces, ese es el nombre que le vamos a dar, ¿verdad? O como podemos ver a los objetos que no perciben ninguna radiación o muy poca, ¿verdad? Cuando son oscuros o negros. Por el contrario, los cuerpos que reflejan las radiaciones y absorben muy pocas se perciben como claros o blancos. Sí, las reflejan todas. Entonces tenemos acá en esta diapositiva una gráfica, ¿verdad? Donde podemos ver cómo funciona la radiación. Entonces dice, hemos hecho el vacío adentro. Veamos aquí en la gráfica. Y abajo dice, por aquí sacamos el aire con una bomba de vacío. Dice, si se pone un termómetro en el vacío, junto a una lámpara, la temperatura se eleva. Esto demuestra que no hace falta aire para que se transfiera energía térmica. La radiación es el proceso por el que los cuerpos emiten energía que pueda propagarse por el vacío. Entonces acá podemos observar con más claridad cómo se lleva a cabo el proceso de radiación. Bien, entonces básicamente entonces son los tres procesos: convección, radiación y por conducción. Eso es todo por la clase de hoy y les agradezco por su atención.